Voy a ser bien eficiente, ¿verdad? 1 hora y 15 minutos, 20 minutos y las preguntas que me quieran hacer. Así que esto le voy a pedir a Manuel Maldonado que nos dirija en oración para empezar bien y comenzar con diligencia. Dale por ahí, Manuel. Vivimos así, Padre bueno, bendecido y santificado sea siempre tu nombre. Te queremos entregar este espacio, este pulmón intelectual, académico y de prácticas concretas para fortalecer nuestras respectivas plataformas de liderazgo. De manera especial te presento a todo el mundo que está aquí presente, sus cónyuges, hijos, hijas, familia extendida. Cubre a todo el mundo con tu sombra omnipotente y de manera especial te pido que tu paz, tu amor y tu sabiduría nos inunden plenamente. Bendice a Coco, dale claridad de pensamiento, dale de tu revelación para que pueda a través de todo el esfuerzo, toda la investigación, toda la preparación, todas las lecturas y toda la configuración de estos materiales, que sea una herramienta tuya y un instrumento tuyo para toda nuestra edificación. Te lo entrego a él de manera especial, es una persona especial, lo amo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues empezamos. El título del seminario de hoy es el ejercicio del liderazgo radical, logrando metas grandiosas mediante el trabajo en equipo de manera acelerada. Pensé mucho este título y a mí me gusta trabajar los títulos y le dedico tiempo a pensar en el título. Ustedes saben, este seminario lleva 7 años, una sesión mensual y hemos cubierto mucho terreno y mucho material. Por lo tanto, cada vez que viene una sesión tengo que pensar con cuidado el título. Y cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de un proceso, miren esto, ejercicio, de un proceso de pensamiento, un proceso de palabra y un proceso de acción. Los 3 elementos del ejercicio ahí que estoy enfatizando es pensamiento profundo, palabra meticulosa, y meticulosa es meticulosa, muy meticulosa, y obviamente acción sostenida en el tiempo con el auxilio y el apoyo de los equipos de trabajo para lograr resultados visibles, dramáticos y acelerados. Así que, de manera comprimida, queridos y queridas, le digo, el liderazgo es un lenguaje y hay que entender ese lenguaje. Los que desean profundizar en el ejercicio del liderazgo, esto tienen que reconocer que es un lenguaje. Es un lenguaje radical, que la palabra radical viene del latín radicalis, que significa ir a la raíz de las cosas. Por lo tanto, el liderazgo es un lenguaje radical para ir a la raíz de las cosas a través de las habilidades que el ser humano va poco a poco desarrollando con el propósito de influir en la forma de ser y actuar de otros seres humanos. Y ya ustedes saben con qué se influye. Se influye con conocimientos variados. Se influye con principios y valores. Y se influye como, como dice, como dice Pedro. Y me gusta la cita de Pedro, porque Pedro, los teólogos dicen que probablemente era el más humano de los discípulos. Era el más humano de los discípulos. Era constructivamente el callejero de los discípulos.
Por lo tanto, cuando uno lee sus epístolas es interesante ver la perspectiva, que casi siempre es una perspectiva que tiene el mismo fin, pero desde otros ángulos. Así que Pedro dice en Primera de Pedro 5:3, Primera de Pedro 5:3, aludiendo al liderazgo, y miren qué comprimido y qué clarito dice Primera de Pedro 5:3. ¿Cómo vamos a ejercer el liderazgo? Que es la pregunta que se está planteando en el capítulo. ¿Cómo vamos a ejercer el liderazgo? Y contesta Pedro y dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. Voy a enfatizar eso. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos, el modelaje del rebaño. Imagínense en una oración el conocimiento comprimido, tan espectacular. Y obviamente si uno coge esa premisa de acción, hay que ponerla en práctica, ¿verdad? Así que a manera de introducción le digo, queridos y queridas, el liderazgo es un lenguaje. Y es el reconocimiento de que hay un poder formidable y secreto en lo que dicen los líderes y en lo que no dicen los líderes. Los refiero, hay dos obras ahí que los refiero, que las leí recientemente. La obra de David Marquette, con T, David Marquette, Leadership is a Language. Y la obra de Kinsey Goman, Kinsey con K, Goman, The Silent Language of Leaders. Dos obras espectaculares, recientes, ¿verdad? Que coinciden con otras obras de que el liderazgo esto es un lenguaje y hay un poder formidable, secreto, íntimo, en lo que dicen los líderes y en lo que no dicen. Y el mensaje de estas dos obras, entre otras, es que las palabras, producto del pensamiento profundo, las palabras son herramientas poderosas y crean las condiciones para la acción y la decisión eficaz. Quiero repetir este mensaje. Las palabras son herramientas poderosas y crean las condiciones para la acción y la adopción de decisiones eficaces. Por eso, lo que me gusta decirle a los líderes, sean cuidadosísimos con las palabras. Las palabras o nos van a salvar o nos van a dañar. Y si usted ve la prensa en estas últimas 3 semanas, usted se da cuenta del desasosiego, del intercambio de personas inteligentes, pero que como que no pensaron profundamente lo que iban a decir y o lo que no debían decir. Y ahí está la evidencia empírica. Por eso es que el líder que piense que su rol es decirle a otro qué hacer de una forma dictatorial, probablemente no está haciendo su mejor trabajo. Y quiero repetir esa idea para que se la lleven y la piensen y la discutan. El líder que piense que su rol es decirle a otros dictatorialmente lo que tienen que hacer, probablemente no está haciendo su trabajo, porque hay que superar la época donde los trabajadores trabajaban con sus manos y los administradores y los gerentes eran los únicos que usaban sus cabezas. El padre de la gerencia científica, Frederick Taylor, suscribía esta proposición. Y en la década de los 40 se creó una comisión para investigarlo porque creó mucho desasosiego. Un hombre inteligente creó mucho desasosiego porque estaba recomendándole a los empleados, no piensen,
hagan lo que nosotros le decimos. Y esa propuesta es una equivocación. En la sociedad del conocimiento, todo el mundo tiene que contribuir al desempeño y a la solución de problemas. Todo el mundo tiene algo que contribuir al desempeño y a la solución de problemas. Y el liderazgo entonces es mucho más que dar órdenes secas, recias, que otros tienen que seguir. Eso se acabó. Yo llevo esta campaña explicando, eso se acabó. Que hay un lastre todavía con ese modelo mental y ese paradigma, sí lo hay. Pero ese es el paradigma que entra en choque. Yo creo que ustedes lo han visto en la televisión estas últimas 3 semanas, de personas buenas, inteligentes, pero con un paradigma, un modelo mental equivocado. ¿Y cómo se sabe que es equivocado? Porque cuando se ejecuta ese paradigma, no produce los resultados deseados. Por lo tanto, si no produce los resultados deseados, entonces hay que repensar y hay que reflexionar. Por eso, en esta mañana yo les digo a ustedes, queridos y queridas, hay que ser radical en el apoderamiento de la gente a través del lenguaje, de las palabras y los conocimientos que sacan lo mejor de ellos en el trabajo. ¿Para qué? Para mejorar la adopción de decisiones y sobre todo el sentido de pertenencia a la organización. Por eso el paradigma, o crecemos o nos morimos, pero tenemos que crecer con fundamento, con conocimiento, para poder desarrollarnos aún en las condiciones más adversas. Por lo tanto, a manera de introducción le digo esto. El liderazgo eficaz es un balance entre la deliberación y la acción. Un balance entre la deliberación, hay que deliberar, y la acción. ¿Para qué? Para adoptar riesgo. En esta vida, en ruta al futuro, hay que adoptar riesgo. Y me gusta usar el término: bienvenidos a la sociedad donde hay dignidad en el riesgo que se lleva a cabo. Me gusta hablar de la dignidad del riesgo, pero es un riesgo que se lleva a cabo con deliberación, pensamiento profundo, palabras bien escogidas y acción sostenida. ¿Verdad? Por lo tanto, vamos a llevar a cabo riesgo, pero ese riesgo, queridos y queridas, nunca debe maltratar la misión que nos ocupa, la misión de la institución que sea. Y de lo que se trata entonces es de colocar al equipo. ¿Cuál es la cultura gerencial en ruta al futuro? Crear equipos que dirijan otros equipos. Crear equipos que dirijan otros equipos en ruta al mejoramiento continuo. Así que les digo, liderazgo es más que crear y producir información. Es más que crear y producir información. Es algo más que dar instrucciones secas y tajantes. Y miren esto. Es una metáfora, yo sé que ustedes la pueden cultivar. Primero votamos sobre lo que queremos hacer. Vamos a votar sobre lo que queremos hacer. Y luego salimos a construir los planes colectivamente y las estrategias que queremos desarrollar. El pensamiento común en la década anterior era al revés. Se hacen planes y se hacen estrategias y entonces votamos. Eso es lo que genera conflicto. Pero cuando estamos hablando de apoderamiento, primero nos ponemos de acuerdo en lo que queremos hacer. Y votamos, es una metáfora, por lo que queremos hacer.
y luego salimos a construir los planes y las estrategias que hay que desarrollar. Así que la primera lámina que quiero repasar con ustedes, y lo voy a repasar rápido, pero como hay algunas personas nuevas, quiero decirle que en este seminario mensual que llevamos 7 años, esto es lo que hemos cubierto. Esto es lo que hemos cubierto. 8 escuelas formales, paradigmas de liderazgo, que están a mano izquierda. Y ya ustedes saben lo que quiere decir paradigma. Hay investigación y hay investigadores trabajando alrededor de esa teoría y de esa forma de predicar lo que hay que hacer. Esas son las 8 escuelas formales, paradigmáticas, principales y medulares. Lo voy a decir rápido, pero no las voy a explicar. La teoría del gran hombre, la teoría carismática, la teoría de rasgos y atributos, la teoría del comportamiento y la acción, la teoría situacional y o de contingencias, la teoría de influencia, la teoría de relaciones, la teoría de cambio y transformación y la teoría espiritual. ¿Influyendo en qué? Influyendo en la forma de ser y actuar de otras personas. Esas escuelas de pensamiento han generado también mucha investigación en las ciencias sociales y en las ciencias organizacionales. Y entonces a veces los investigadores, yo estoy incluido ahí, tenemos que hacer una integración de las teorías y prácticas que producen resultados y de las interfaces entre las teorías y los enfoques prácticos. A mano derecha están los enfoques eclécticos, prácticos, aplicados a los laboratorios organizacionales. Porque las organizaciones son laboratorios y en los laboratorios se aplican conocimiento. Es decir, se trabaja con hipótesis. Así que a partir de esas escuelas formales, los enfoques van emergiendo. Cuando hablamos hoy del ejercicio del liderazgo radical, es un enfoque con el cual alguno de nosotros está trabajando. Y repito, ¿verdad? La palabra radical viene del latín radicalis, que significa ir a la raíz de las cosas para entenderlas, mejorarlas y transformarlas. Así que la próxima, todavía no me la quite, pero el argumento liderazgo, un proceso mediante el cual se tiene un impacto edificante, profundo, significativo, sanador en el ser humano. No hay liderazgo para hacer daño, ¿verdad? Y eso es muy importante porque es un criterio bien exigente. No hay liderazgo para hacer daño. Cuando se hace daño, eso es otra cosa. Esos son otros comportamientos. Y también el liderazgo es un asunto de carácter. El carácter lo que significa es una serie de cualidades de una persona o de una colectividad que se distingue por su modo de ser y obrar correctamente y sus consecuencias con los demás. Entonces, un elemento importante que el año pasado y durante la pandemia cubrimos con mucha profundidad, el elemento de la resiliencia. El liderazgo tiene que ser resiliente, ¿verdad? Que es la capacidad aprendida y desarrollada para encarar desafíos, retos, crisis, adversidad y ansiedad. Ansiedad psicológica y social por los tiempos que vivimos. Así que la próxima lámina lo que dice es, ¿de qué se trata el liderazgo radical? Se trata de ser total. Eso quiere decir que el ser humano se atreva a actuar con plenitud. Se trata de ser extremado de manera constructiva, ¿verdad? A veces la gente dice, y vamos a ser extremados aquí, sí, vamos a hacer, pero de manera salubrista y de manera constructiva y de manera edificante. Y vamos a ser rigurosos, enérgicos, y miren esto, extremadamente explícito con las metas que hay que alcanzar.
Por eso es que hablamos al principio y dijimos, el liderazgo es un lenguaje. Y cuando uno habla y activa la palabra y la palabra se convierte en acción, entonces hay que ser explícito, cuidadoso, impecable, claro con las metas que hay que alcanzar, porque en la medida en que se logra ese objetivo, entonces la confusión, el humo, la neblina se reduce y la claridad aumenta. Ahora, muy importante aquí, escuchen esto bien, escuchen bien esto. El liderazgo radical es aquel que se atreve a preguntar. Por eso es que se tiene que sacudir de todo ego, de todo orgullo, de toda pretensión, de todas las capas y los pesos que a veces llevamos los seres humanos. El liderazgo radical es aquel que se atreve a preguntar, ¿quién me puede ayudar a lograr estas metas? Así que la próxima lámina, nos dice, cuando se habla con claridad de lo que se quiere lograr, se va creando una dinámica generativa para lograr los resultados. Pero hay que hablar. Los seres humanos nunca hemos terminado de hablar con claridad. Por eso es que la plática, la tertulia, el diálogo, la conversación es importante para ir aclarando lo que se quiere lograr. Y mientras más uno habla constructivamente, mayor es la posibilidad de ir creando esa dinámica generativa para lograr los resultados. Y aquí le digo, atención, atención, atención. El paradigma de la eficiencia tradicional a veces quiere reducir el tiempo que se le dedica a la plática, a la tertulia, al diálogo, a la conversación. En el aposento alto, lo que hacía el Señor Jesucristo con sus discípulos era orar y platicar. Por lo tanto, hay que platicar. Y los seres humanos con conocimiento y con profundidad nunca habremos de terminar de platicar bien. En la familia hay que platicar. En la comunidad hay que platicar. En las organizaciones hay que platicar. Y acuérdense la metáfora que dije al principio. Es una metáfora. Expriman la metáfora, pero es una metáfora. Dije, primero votamos. ¿Qué vamos a votar? De lo que queremos hacer. ¿Verdad? Y entonces, luego salimos a diseñar planes y estrategias para lograr lo que se quiere lograr. Acuérdense lo que les he dicho, producto de las investigaciones en otras sesiones. 50% del éxito de los seres humanos radica en la capacidad de establecer lo que se quiere hacer. Y el otro 50% estriba en cómo lo vamos a hacer y quién nos puede ayudar. Lo voy a repetir para que no se les olvide. 50% del éxito de un ser humano y de sus instituciones, y de las instituciones, es establecer qué queremos hacer. Y el otro 50% es cómo lo vamos a hacer y quién nos puede ayudar. Por lo tanto, la próxima lámina lo que dicen, los elementos claves para el ejercicio del liderazgo radical a mano izquierda. Primero, manejo de las relaciones extraordinarias. Si queremos ejercer liderazgo radical, es decir, de ir a la raíz de las cosas con ánimo de crecimiento, desarrollo y mejoramiento, si eso es lo que queremos hacer, obligatorio, sine qua non, imperativo, el manejo de las relaciones extraordinarias. Salgamos a edificar relaciones extraordinarias y eso es lo que implica siempre ayudar a otras personas, ¿verdad? Obviamente, escoger y seleccionar con cuidado. Crear un ambiente de verdadera colaboración y cooperación, ¿verdad?
por varias razones les voy a decir. Escúchenme esto bien. Todo lo que los seres humanos sabemos, lo hemos aprendido de otra persona. Yo les puedo decir a ustedes esto. Todo lo que yo sé, lo aprendí de otras personas. Por lo tanto, la obligación entonces es traspasar lo que uno sabe a otras personas. Y eso significa hacer conexiones, ser un puente para relacionar y conectar a otras personas. He leído una cantidad considerable de libros sobre el tema de la conectividad para desarrollar la inteligencia de todo tipo, la inteligencia emocional. Ahí está el licenciado Toñín Figueroa, que me regaló uno de los últimos libros sobre conectividad. Y le recomiendo a los que le interese este tema el libro de Susan McPherson. Susan McPherson, el libro de The Lost Art of Connecting. The Lost Art of Connecting. ¿Y qué dice ella y una serie de investigadores en ese libro? Que una de las habilidades que se perdió en Ruta al Futuro en la sociedad del conocimiento y en la sociedad tecnológica es conectar con otros seres humanos sobre fundamentos de esencia, de significado y de intimidad. ¿Verdad? Y entonces el método que ella propone, que lo proponen todos los paradigmas que tienen que ver con el tema de conectividad, el método que ella propone es el siguiente. Número uno, vamos a juntarnos. Los líderes juntan gente. En una sociedad donde a veces hay alergia a las reuniones, los líderes juntan gente. El primer paso en la metodología de la conectividad, nos tenemos que juntar. Segundo, tenemos que hacer preguntas. Segundo, preguntas. Tenemos que hacernos preguntas unos a los otros y atender con suma concentración las contestaciones a las preguntas. Y tercero, a partir de lo que se pregunta y se contesta, entonces vamos a hacer un plan de acción. Decía Peter Drucker, y lo declaro y lo enfatizo y lo digo con emoción y con vigor. Decía Peter Drucker, la habilidad principal del líder en Ruta al Futuro consiste en concentrar en lo que se está diciendo. Y el problema de la sociedad actual es que la gente no concentra lo suficiente sobre las cosas que son fundamentales. Y por eso, ¿por qué a veces sucede eso? Porque estaban distraídos. Y que estaban distraídos con mucha tecnología, muchos gadgets, muchos elementos recreativos que no eran fundamentales a lo que tenían que hacer. Así que el otro elemento importante para el ejercicio del liderazgo radical es el manejo inteligente del tiempo. Ustedes saben que le hemos dedicado mucha consideración al manejo inteligente del tiempo, porque en la medida en que uno maneja el tiempo con eficacia, y el tiempo es escaso, y en la sociedad actual se han comprimido los márgenes de tiempo, en la medida en que uno maneja el tiempo con inteligencia, el sentido de abundancia y de expansión aumenta. Se evita la procrastinación de dejar las cosas para lo último o hacer las cosas fáciles y ponerlas difíciles. Y en la medida en que uno maneja el tiempo con inteligencia, entonces uno se atreve a buscar, pedir y recibir ayuda. Y me gusta enfatizarle a los estudiantes en la universidad, en efecto, el tiempo es dinero, pero al manejarlo hay que manejarlo con esencia, porque hay veces que la gente dice, sí, el tiempo es dinero y vamos a ver cómo lo manejan, no lo están manejando con esencia. Los seres humanos no tenemos tiempo que perder.
ni una hora que perder cuando se trata de trabajar en las cosas esenciales. El otro punto importante para el liderazgo radical es que hay que manejar los recursos de todas clases, porque el tiempo bien invertido crea recursos. Y los líderes radicales son aquellos que se comprometen con resultados específicos. Por eso es que no se puede desperdiciar los recursos ni tampoco el tiempo. Y finalmente, todo lo que se haga debe enaltecer la misión o el propósito personal y también institucional. Y eso implica, miren lo que implica esto. Voy a hacer aquí bajar el tono y el temple, ¿verdad? Miren lo que implica. Implica el manejo del propósito, implica dejar de competir y practicar la colaboración. Porque la sociedad anterior, todo el mundo competía con todo el mundo. Y esa sociedad, pues, donde todo el mundo competía con todo el mundo, una sociedad de un individualismo exagerado con sus calamidades, ¿verdad? Pero cuando uno colabora, coopera, entonces uno puede expandir la visión y el propósito. Y el que tiene claridad de visión y de propósito logra lo que sea. Así que hay que superar el límite de la pregunta: ¿qué puedo hacer? Y sustituirla por ¿quién me puede ayudar? Ese es un mensaje que quiero que se lleven en la mañana de hoy. Superar el límite de la pregunta. ¿Qué puedo hacer? Esa pregunta es válida, pero no me debe limitar en ruta al futuro. Y sustituir esa pregunta o complementar esa pregunta por la pregunta ¿quién me puede ayudar? Y eso lo que implica concentrar en las infinitas e interminables conexiones entre líderes y otros seres humanos que crean condiciones para promover transformaciones ilimitadas. Por eso, en otra ocasión, y probablemente será una de las sesiones que daremos en el futuro, pero el juego moderno, el juego contemporáneo, es un juego infinito, infinito. Pero nosotros a veces todavía seguimos con instituciones que han sido diseñadas de manera finita. Y entonces el cambio y la transformación a veces que hay que hacer es cómo convertimos un juego que es finito en un juego infinito que se pueda proyectar a largo plazo. El que le interese este tema, les recomiendo la obra, el líder de este paradigma, que se llama Simon Sinek. Simon Sinek, S-I-N-E-K. Él es el padre de este paradigma, pero hay muchos investigadores trabajando en esta dirección. Y el libro se titula The Infinite Game. ¿Y de qué se trata el liderazgo? De aprender a jugar el juego infinito que se mantiene sostenidamente en ruta al futuro. Aquí hay una clave. La clave es crear un equipo. Déjenme usar una palabra que ustedes conocen, crear un equipo que casi siempre es multifuncional, multidisciplinario. Crear un equipo multifuncional, multidisciplinario, no es otra cosa que una integración de peritaje, ¿verdad? Crear un equipo que maneje a otros equipos para adelantar la visión y el propósito institucional. La cultura del futuro, queridos y queridas, es una cultura de equipos, ¿verdad? De equipos, de cómo juntamos peritajes para que trabajen en las metas, en las responsabilidades, en los procesos y cultiven relaciones extraordinarias y el sentido de pertenencia. Así que la clave, crear un equipo que maneje otros equipos para adelantar la visión y el propósito. Y aquí de lo que se trata es de formular una propuesta para crear recursos y fomentar la innovación, las relaciones, y miren esto,
la alegría y la felicidad de lograr los resultados. Porque cuando ustedes ven los equipos atléticos, ustedes ven los 400 muchachos que hicieron un trabajo extraordinario. Ustedes ven los equipos en las justas de la Universidad Interamericana. Ustedes se dan cuenta de algo, mírenle las caras para que vean, mírenle a los muchachos que vinieron y el otro día se le dio un homenaje en la legislatura. ¿Qué usted veía en las caras? Usted veía en las caras alegría y felicidad de las relaciones que suscribían para lograr resultados. Eso se le veía, eso era incuestionable, eso era empírico. ¿En qué radicaba la alegría? En las relaciones del equipo, ¿verdad? En las relaciones del equipo, en la intimidad entre ellos, que al juntarse se lograban resultados. Y nos contaba la presidenta del COPUR, nos contaba que en un momento dado a Yasmín Camacho, como era la estrella de las estrellas, le ofrecieron si quería estar aparte con más comodidad para enfrentar las competencias que iba a enfrentar. ¿Y saben lo que ella contestó? Estamos hablando de una atleta elite. Ella dijo, no, yo quiero estar con los demás, con el equipo, con los equipos, con los 400, con aquel ambiente donde hay la alegría y la felicidad, la química y la energía para producir resultados. Y eso es lo que dice este paradigma. Así que del Harvard Business Review, del Harvard Business Review y de esas dos obras que están ahí a mano derecha, The Powers of Two, y esta obra muy importante, Personality Isn't Permanent, ¿verdad? Por eso a veces cuando en procesos de coaching y mentoría yo le voy a decir a alguna persona, sería bueno, si te parece, trabajar con este asunto. Y la persona a veces en intimidad me contesta y me dice, no, es que así soy yo. Y la contestación de los investigadores, de Benjamin Hardy y compañía, sí, así tú eres, pero esa forma de ser no es permanente. Y entonces siempre hay la posibilidad de romper de aquel modelo mental que es autolimitante en materia de creencias y reescribir en Ruta al Futuro la historia como una historia mejorada, ¿verdad? Por eso es que parafraseando a un filósofo uruguayo, ¿verdad? Parafraseándolo, gente me dice, mis hijos me dicen y gente me dice, ¿tú estás contento como es Coco Morales? Una pregunta importante, ¿verdad? Y una pregunta capciosa. Y a mí me gustan las preguntas intelectuales de debate. Es una pregunta que hay que atenderla. Y en lo que yo pienso a veces le digo, vuelve y hazme la pregunta. Ay, es para pensar. Me dice, ¿tú estás contento como es Coco Morales? Y esto es lo que yo contesto después de pensar. No, yo estoy contento con una versión mejorada de Coco Morales en Ruta al Futuro. Con esa es la que yo estoy contento. Con una versión mejorada de Coco Morales en Ruta al Futuro. Y por eso se lo pido a Dios, Señor, ayúdame en esto porque solo no voy a lograr los resultados. Pero miren esto importante del Harvard Business Review. Esta es la posición institucional del Harvard Business Review. Si se estudia cualquier significativa innovación, se encuentra el mito del genio solitario y la expresión del eureka, lo encontré, no están presentes. Porque el resultado siempre fue producto del trabajo en equipo. Y a veces da esa impresión, wow, lo hizo solo, wow, investigó esto solo. Y
el Harvard Business Review salió a investigar eso. Encontraron como 50 investigaciones que produjeron innovaciones significativas y ninguna de ellas se hizo en el carácter individual. Y la conclusión es que son los equipos de trabajo bien construidos, bien manejados, los que resuelven los problemas. Así que recuerden esto. Recuerden esto. No hay límite a la cantidad de bien y de resultados que se pueden lograr si nos olvidamos o no nos importa quién se lleva el crédito. Y eso uno se tiene que liberar. Liberar. No hay límite a la cantidad de bien y de resultados que se pueden lograr si el ser humano en su calidad individual se olvida de quién se lleva el crédito. Porque cuando se está luchando por quién se lleva el crédito, entonces se reduce la energía del equipo para producir resultados excepcionales. Y eso, hay gente que me pregunta, ¿y cómo se logra eso? Practicando, practicando, practicando. Quizás al principio te molesta un poco tener que sacrificar cierto grado de éxito o de logro, pero en la medida en que lo practicas te vas a sentir mejor. ¿Por qué te vas a sentir mejor? Porque en la medida en que lo practicas, los seres humanos van desarrollando una satisfacción en su interior y en su espíritu de que han trabajado para ayudar a otras personas y son otras personas las que se llevan el crédito. Así que el liderazgo radical de lo que se trata es de acciones sostenidas para transformar y expandir la visión, el estado preferido de futuro y el propósito, lo que queremos hacer para adelantar la visión. Así que recuerden esto. Los líderes radicales que van a la raíz de las cosas no pueden ser obstaculizadores. No pueden ser obstaculizadores. Los obstáculos es lo que hay que salir a superar, ¿verdad? El obstáculo es lo que hay que salir a superar. El obstáculo es lo que tengo que ir a identificar en ruta al futuro para superarlo con virtud. Por lo tanto, la cultura de liderazgo radical. Mano izquierda, un libro sobre liderazgo, nuevo, importante. Ese libro lo que dice, el ejercicio del liderazgo radical en ruta al futuro es un asunto de crear un ambiente fidedigno de amor donde los seres humanos puedan expandir su sentido de ser y por consiguiente entender la atracción que tienen unos con otros y la satisfacción de trabajar en equipo. Ustedes saben, una de las definiciones de carisma, que es la que a mí me gusta, porque se puede aprender. El carisma no está determinado para algunas personas, se puede aprender. Carisma es la capacidad de un ser humano de atraer a otras personas hacia sí mismo. Y eso se puede aprender y desarrollar en la medida en que en realidad contribuimos a un ambiente de amor y de expansión del colectivo con el propósito de profundizar y entender lo que significa la atracción de los seres humanos unos con otros, que cuando nos miramos nos damos cuenta que nos parecemos. Ese fue el gran descubrimiento de Robinson Crusoe, ¿verdad? Cuando ve en la novela de Robinson Crusoe, cuando ve la huella en la isla donde estaba solitario, ve la huella y dice, esa huella se parece a la mía. Y entonces comprende que el significado de su vida radica en la atracción y en la satisfacción de relacionarse con los demás. ¿Qué hizo? Salió de la villa a buscar quién era el causante de esa huella, ¿verdad? Por lo tanto, la cultura del liderazgo radical, miren lo que significa. Hay que hablar con verdad. Hay que hablar con verdad. Y acuérdense lo que hemos dicho en otras ocasiones. Cuando no se habla con verdad, lo que hacemos es debilitar el poder de la palabra.
Ya dijimos, el liderazgo radical es un lenguaje. Es un lenguaje y son palabras que al evocarlas producen resultados. Pero entonces hay que hablar con verdad para fortalecer el poder de esa palabra. Implica también compartir la máxima de que el progreso en las gestiones de cambio y de transformación comienzan al decir la verdad de la realidad. Pero miren esto, lo que yo veo a veces en las culturas híbridas. Se dice que hay que hablar con verdad, pero el que habla con verdad lo castigan. Ah, pues entonces ahí hay un contrasentido y hay un contramensaje que hay que tener cuidado, porque entonces lo que se genera es una cultura de cautela. Y yo lo que he estado compartiendo con ustedes, la cultura del futuro es una cultura que reconoce la dignidad del riesgo, que se fundamenta con cuidado. Así que hay que reconocer que los creativos, la gente creativa no se queja, ¿verdad? Y los que se quejan no son creativos, porque están gastando todas sus energías quejándose. Así que es una metáfora para decir, en ruta al futuro, tenemos que reforzar a los creativos. Así que nuestra atracción a ciertas y específicas personas es función de dos factores. Por eso es que se puede desarrollar para cualquiera. Primero, el factor de la deseabilidad. Eso es lo que quiere decir. Veo a esta persona y pienso de que hay un potencial de autoexpansión en esa relación, ¿verdad? Por eso es que a veces cuando yo quiero trabajar con ese elemento, le voy a decir a la persona, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque yo quiero desarrollar una amistad contigo. ¿Y qué significa eso? Hay gente que me ha dicho, eso es lo que significa que nos ponemos de acuerdo para que en esta relación pueda haber una autoexpansión de la relación de parte y parte, en primer lugar. Y el otro elemento de la relación es la probabilidad concreta de formar esa relación y que esa relación en ruta al futuro produzca resultados salubristas, edificantes de crecimiento y desarrollo. Un predicamento de la neurociencia. Un predicamento de la neurociencia. Y después cubriremos este tema en detalle en una de las sesiones. Pero un predicamento de la neurociencia, ¿verdad? La neurociencia nos ha enseñado cómo pienso y cómo siento influye en mi comportamiento, ¿verdad? Por lo tanto, la neurociencia dice, nuestros ojos solo ven y nuestros oídos solo escuchan lo que nuestro cerebro está buscando. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con nuestro cerebro para que no nos haga truco, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos con nuestro cerebro para que no nos haga truco. Y entonces tenemos que tener cuidado porque a veces uno ve y uno oye lo que el cerebro está buscando, ¿verdad? El concepto de Reticular Activated System, ¿verdad? Se activa en el cerebro aquello que uno está buscando. Y entonces uno ve lo que uno está buscando y lo que está oyendo, cuando en realidad la realidad puede ser otra. Así que Charles Darwin, el padre de las teorías evolucionistas, y también un formulador de teorías de aprendizaje, ¿verdad? El darwinismo a veces se le ha hecho daño porque se le ha mirado con desprecio, pero en realidad hay mucho pensamiento profundo en las teorías psicosociales, antropológicas de Darwin, persona que dedicó toda su vida a investigar, ¿verdad? Y entonces el argumento darwinista constructivo es que el ser humano se atreve a desperdiciar una hora de su vida, no ha descubierto el valor de su vida. Porque cuando se da cuenta que su vida es valiosa, todo momento es para aprovecharlo
para que produzca valor. Así que el futuro es propiedad del ser humano, ¿verdad? Del ser humano. En mi caso, yo lo digo con respeto porque aquí en este grupo tengo todas las ideologías, todas las idiosincrasias, tengo todas las generaciones, ¿verdad? Y yo las respeto y las valoro. Valoro la diversidad que el Señor Jesucristo ha puesto en la vida. Y los valoro, las respeto y nunca trato de forzar nada. Pero les quiero decir que para mí, en mi caso personal, el futuro es propiedad del ser humano que va de la mano de Dios. Por una razón bien pragmática. Esto es bien duro y toda la ayuda que venga del cielo es bienvenida para lograr los resultados. Así que las acciones de los líderes radicales. Estas son lo que nos dicen las investigaciones. ¿Qué hacen los líderes radicales? Pues está comprimido aquí. Por lo menos 6 cosas. 6 cosas. Diseñan e implantan nuevos proyectos. Eso es lo que es un líder radical. Diseña e implanta nuevos proyectos. Y eso implica clarificar la ruta de desarrollo, de mejoramiento y de innovación. Acuérdense esto, si no hay cambio, no hay aprendizaje, no hay crecimiento y estoy muriendo. Número 2, los líderes radicales establecen el propósito de su trabajo y lo revalidan constantemente, que implica clarificar en campaña de clarificación lo que se quiere lograr. En tercer lugar, los líderes radicales marcan la importancia de los proyectos. Y eso lo que implica clarificar cuál es la gran diferencia que harán los proyectos. Eso hay que explicarlo. Y hay que enfatizar, número 4, los mejores resultados. ¿En qué vamos a concentrar? En el logro de los mejores resultados y en las acciones que lograrán esos resultados. En quinto lugar, y esto es muy importante, hay que desalentar los peores resultados. Y eso lo que implica, clarifica a nivel de escenario, clarifica lo que ocurriría si no se adoptan las decisiones y se realizan los proyectos. Y esa dimensión de desalentar los peores resultados por anticipado, haciendo prevención, y el sistema para lograr la calidad es la prevención, es muy importante para los líderes radicales. Y en sexto lugar, los líderes radicales presentan los criterios de éxito, que eso es lo que quiere decir, las condiciones que tienen que darse para llevar los proyectos a una feliz realización. Así que, queridos y queridas, los líderes radicales y creativos están siempre inventando su pasado, su presente y su futuro. ¿Cuánta gente me habla tragedias de su pasado? Y yo aprendí esto con los filósofos, ¿verdad? Aprendí con los filósofos. Uno de ellos, Russell Ackoff, me lo enseñó. Engánchate en una nubecita en el futuro, engánchate en una nubecita del futuro. Construye la realidad en una nubecita del futuro y baja al presente a reinterpretar positivamente tu pasado y tu presente. Y en la medida en que uno hace reframing, reinterpretación, se siente más fortalecido. Por lo tanto, escribí uno de los mejores ensayos que escribí en un momento dado, lo titulé así: Hola desde el futuro. Hola desde el futuro para bajar al presente, reinterpretar el pasado, trabajar en el presente y moverme hacia el futuro. Así que, queridos y queridas, los líderes siempre están inventando su pasado, su presente y su futuro con un ánimo constructivo, constructivista. Y la última prueba de éxito es el tiempo invertido en la realización de las cosas que se aman. Me decía Toñín Figueroa, que está por ahí el otro día, no, es que yo todavía no estoy pensando en mi retiro porque yo no he trabajado.
Y yo, pero, y los 30 años que lleva, me dijo, no, esos 30 años los he invertido en las cosas que me gustan, las cosas que amo, por lo tanto, eso para mí no ha sido trabajo, eso ha sido amor. Pues tenía mucha razón, porque la prueba del éxito es cuántos años tú has invertido en la realización de las cosas que se aman. Eso es lo que me dice mi esposa a mí también, tú nunca te retirarás porque a ti se ve que te gusta eso. Así que yo digo, bueno, no sé nada, no prometo nada, veremos qué pasa. Así que los líderes radicales saben que es cuestión de pasar poco tiempo, pasa poco tiempo en las cosas que detestas. Por eso es cuando uno encuentra su vocación, en realidad se ha alejado de las cosas que detesta y está concentrando la mayor parte del tiempo en las cosas que ama. Y esos líderes radicales reconocen que es más eficaz ser útil en el presente que recordar las calamidades del pasado. ¿Verdad? A veces yo le digo a la persona, no te pongas histórico, ni te pongas historiadora, mirando a veces las tragedias del pasado. Olvídate de la historiografía. Sal a construir tu presente y tu futuro. Obviamente, en el pasado hay aprendizaje, pero los aprendizajes son con ánimo de crecer y desarrollarse, no es con ánimo de estancarse. Así que el liderazgo radical concentra en la eficiencia y en la efectividad de las ejecutorias. Decía el gran Peter Drucker, ¿qué es la eficiencia? Hacer las cosas bien. Pero ¿qué es la efectividad? Es hacer las cosas bien que importan y que son necesarias y hacerlo de manera concreta. Porque uno puede estar haciendo eficientemente algunas tareas que no son las que importan. Y en Ruta al Futuro, los líderes radicales son los que integran la eficiencia con la efectividad, produciendo esa síntesis en eficacia. El desafío, ¿verdad? Que como me gustaba siempre decirle a mis estudiantes, el desafío diario es ser eficientemente efectivo. Porque si estoy atendiendo lo último que sucede, a veces no tengo criterio para decir esto sí, esto no. Y hay dos desafíos, los problemas técnicos. Los problemas técnicos son aquellos que ya se conoce o se puede conocer la respuesta, porque en la propia realidad técnica esto se averigua cómo se hacen las cosas. En los problemas técnicos, aquí la pregunta óptima es ¿quién puede hacer esto por mí? Porque hay veces que hay que llamar al experto técnico. Hay veces que hay que llamar al experto técnico que venga y lo haga. Tratar de atribuirse o atribuirle a alguien un peritaje técnico que eso no es lo de él, no es lo más correcto. Pero por otro lado están los problemas adaptativos. Esos a mí me gustan más porque tienen que ver con el aprendizaje. Los problemas adaptativos son aquellos que son estratégicos, que requieren de mucho pensamiento y de juntar cabezas y cerebros y compartir aprendizajes. ¿Para qué? Para manufacturar una solución customizada. Por eso a veces me gusta decir esta máxima de la teoría de equipos de trabajo que dice esto, no hay nada que el ser humano no pueda solucionar cuando se junta y trabaja en equipo. Muy pocas cosas que no pueda solucionar. La historia de la historia de la humanidad, decía Johann Huizinga, refleja eso, ¿verdad? Muy pocas cosas que el ser humano no ha podido resolver cuando se junta en unidad de propósito y trabaja en equipo. A veces, trabajando individualmente, se resuelve algo más rápido. A veces. Pero si uno quiere llegar más lejos de forma sostenida y sustentable, obligatorio, sine qua non, trabajar en equipo. Así que una profunda lección. Recuerden esto, llévenselo para sus casas y compártanlo con su familia, sus comunidades, sus iglesias, sus instituciones. Genetícenlo en su cerebro, porque la sociedad actual a veces se olvida. La acción más útil que uno puede hacer por otras personas es apreciar su valor.
la acción más útil que uno puede hacer por otras personas es apreciar su valor. Yo a veces estoy en reuniones y me doy cuenta, empiezo a veces a hacer como un cálculo anecdotal. Yo digo, 80% de la conversación aquí no fue encaminada a apreciar el valor de las personas participantes. Entonces, con cuidado, el liderazgo radical empieza a darle pensamiento a esa lección fundamental. Así que ¿de qué se trata? Se trata de liberar la mente, ¿verdad? Liberar la mente, ¿verdad? Liberar la mente, descansar la mente, descargar la mente, ¿verdad? Y eso lo que significa es que se puede obtener todo lo que se quiere en la vida en la medida en que uno se libera de todo odio y rencor. El odio y el rencor son cargas que no le permiten al ser humano trabajar con su óptima potencialidad. Está investigado, está investigado. Por eso, la metáfora que me gusta decir en estos tiempos, los seres humanos en ruta al futuro tenemos que sacar la guerra de nuestro corazón. Sacar la guerra de nuestro corazón. Hay mucha guerra en nuestro corazón. Si usted ve las noticias las últimas 3 semanas, mucha guerra en el corazón de los seres humanos. Y la guerra siempre produce un resultado menos óptimo. Es un resultado fragmentado. A veces la expresión en guerra avisada no muere gente. No, en guerra avisada muere menos gente, pero muere gente. En guerra avisada que no muere gente, sí muere gente, menos gente, pero muere. Por eso la metáfora es en la próxima cultura de trabajo. Después de la covidianidad, esto se aceleró. Tenemos que liberar de la mente y del corazón la carga del odio y del rencor. Es importante eso, porque eso daña la salud, nubla el entendimiento, hace que el ego explote y se meta en todas las discusiones y entonces aumenta la incertidumbre. Así que recuerden eso, recuerden eso. Esos dos elementos, si uno quiere ser un buen ser humano, si uno quiere ser un buen cristiano, si uno quiere ser un salubrista, si uno quiere ser un astuto, un sagaz, un audaz, si uno quiere vivir más, si uno quiere vivirle a la vida a su talla, uno tiene que sacar el odio y el rencor del interior del ser humano. Estoy seguro de eso. Y por eso le digo a este colectivo que ustedes son como mi familia. Este colectivo de 7 años son como mi familia. Le digo, esto hay que sacarlo de la mente. Si alguno de ustedes está pensando y tú lo has sacado, le quiero decir, trabajo todos los días de la vida. Todos los días de la vida para conseguir ese objetivo. Pero hay que trabajar, hay que batallar, hay que luchar. Pero uno no se puede resignar. Así que el compromiso, si uno está comprometido con esto, si uno dice que uno está comprometido con la vida, con la institución, con la familia, con la comunidad, con el proyecto de futuro, el compromiso, que hay gente que me dice, ¿cómo se mide eso? Se mide por los resultados, por el comportamiento. Los resultados son la prueba y la evidencia empírica del compromiso. Y son también la evidencia del alcance y la calidad del desempeño, ¿verdad? Así que me decía Xiomara esta mañana antes de empezar, no, porque es que esto es una cuestión de compromiso. Y la palabra compromiso es un estándar bien alto, lo que quiere decir la obligación contraída de la que no me voy a retractar. Usted no puede ser comprometido 90%. O estoy comprometido o no estoy comprometido. Así que le recomiendo ese libro. Ese libro. Tengo por ahí. Ese libro. Los 15 compromisos del liderazgo concienzado.
Los 15 compromisos del liderazgo radical. Un buen libro. Yo lo que hice ahí fue resumirlos. Pero esos 15 compromisos me voy a comprometer con la responsabilidad de ser autoconsciente. Eso quiere decir, todo lo que haga y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer con conciencia propia. Y eso significa siempre que voy a hablar con verdad. Segundo, todo lo que vaya a hacer, lo tengo que hacer con sentimiento, ¿verdad? Esta palabra compuesta de estos años después de la covidianidad, sensipensamiento. Sensipensamiento, esa es la nueva palabra. La covidianidad produjo nuevas palabras que se están incorporando. Y una de las palabras de la covidianidad es: tenemos que actuar con sensipensamiento. La gente dice, estuve pensando y estuve mirando estas investigaciones. La pregunta es, ¿lo hiciste con sentimiento? Porque estos son tiempos de sensipensamiento. Hay que eliminar los chismes. Los chismes son distorsiones de la realidad y crean humo y crean neblina y a veces no se ve, no se ve. Y por eso es que hay choques. Dice, ¿por qué chocaste? Ay, es que no vi. ¡Bum! En todo lo que se hace hay que demostrar aprecio. Bienvenidos a la cultura apreciativa. Y la tenemos que verbalizar. El aprecio se verbaliza. Al igual que la gratitud. Se verbaliza. Hay que verbalizarlo. No la des por sentado. Es importante la curiosidad. Los seres humanos tenemos que ser curiosos de cosas nuevas, de entender cómo ocurren las cosas. El candor es importante. El candor es lo que quiere decir haz las cosas con delicadeza. Una palabra que a veces me gusta como sustitución de candor es la compasión. La compasión no es de personas débiles. Lo que es de personas débiles es el odio y el rencor. Esos están llenos de toxicidad. Pero el ser compasivo, algo débil, eso fue la sociedad anterior la que hizo esa propuesta. Y obviamente se equivocaron, porque la evidencia empírica, ¿produjeron mejores culturas? No. Pues vamos a darle una oportunidad a la cultura del candor, de la integridad. Integridad lo que quiere decir, lo que yo digo es lo que es. Y lo que es lo que yo digo. Obviamente también hay que darle una oportunidad a la genialidad. Eso es lo que quiere decir, todo ser humano tiene un potencial de genialidad, por lo tanto, que den 2 pasos adelante. Dime lo que tú planteas. Hay que jugar, hay que reír, hay que descansar. Y esta es una de mis preferidas y yo se las quiero recomendar de corazón. Si alguien me quiere hacer caso, le quiero decir esto. Practiquen este ejercicio, que es bien divertido. Y uno lo coge y es apetitoso y uno dice, wow, qué sabroso el ejercicio. El ejercicio de escuchar historias que son opuestas a como uno piensa. Es un ejercicio de la verdadera intelectualidad. La verdadera intelectualidad, la verdadera, es cuidadoso al escuchar historias opuestas. Entonces, en ruta al futuro, un compromiso importante, tenemos que salir a decirle que sí a las cosas y aprobar las cosas. La semana pasada una persona por el texto me dice, ¿y cómo hacemos para salir a decir las cosas, decirle a las cosas que sí o aprobar las cosas? Yo le dije, ¿te atreves a un ejercicio radical, porque es un ejercicio de los líderes radicales? ¿Te atreves a esto? Sí. Dice, me atrevo. Antes de que te lo cuente, sí, me atrevo. Pues este es el ejercicio. Pasa una semana diciéndole que sí a todas las propuestas que gente buena te haga. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la vida se va diciéndole que no a las buenas propuestas. Esos no son líderes radicales, esos son ultraconservadores. Pero para uno practicar y abrirse la mente, déjame ver todo lo que me digan en el día de hoy de gente buena, de gente bien intencionada, gente con fundamento.
Déjame decirle que sí. Y vamos a ver qué pasa. Es un experimento. La persona me dijo que lo iba a hacer. Yo le dije, me llamas el viernes que viene. A ver. Así que a veces uno tiene que saber decir cuándo ya es suficiente. ¿Verdad? Hasta aquí llegamos, ya es suficiente. Hay algunas personas aquí en esta red, en esta conectividad, que yo las admiro mucho porque en un momento de sus vidas, pues dijeron, mira, ya es suficiente. Y eso hay que aprender a decirlo, porque eso es lo que mantiene la identidad del ser humano. Obviamente también uno tiene que salir a pensar, y esta sociedad anterior no podía hacer esto. Ustedes lo han visto en las últimas 3 semanas en Puerto Rico. Esta es la sociedad donde hay que salir a ser aliados, alianza, consorcio, vínculos, relaciones. En la sociedad anterior estábamos muy entretenidos peleando unos con otros, pero esta es la sociedad de los consorcios, de las alianzas, de los juntes, de las preguntas y de las acciones, dice Susan McPherson. Esta es la sociedad donde todo lo que se vaya a hacer, en alguna medida, todos deben ganar algo. Y finalmente, esta es la sociedad del pensamiento en solución de problemas. Así que el liderazgo radical es un liderazgo de cambio y transformación. Y ustedes saben, a través de los 7 años que llevamos en este junte, yo le he dicho a ustedes que no se necesita un liderazgo radical o un liderazgo profundo para mantener el status quo. ¿Verdad? ¿Qué hacen los líderes? Los líderes concentran en el cambio y la transformación de las cosas que se necesitan transformar. Así que 4 características fundamentales del liderazgo de transformación. Primero, hay unas consideraciones individuales. ¿Cuáles son esas? Hay que atender las necesidades individuales de los equipos. Hay que impartir coaching, ¿verdad? Y mentoría. Estos son ejercicios importantes de otras personas que nos ayudan a mejorar. Hay que ofrecer empatía y comunicación efectiva. Y miren esto, establecer y repasar las metas y los desafíos. Y sobre todo, reconocer las contribuciones de otras personas. Los seres humanos, recuerden esto, quieren que se les reconozca valor. Eso es lo que quieren, que se les reconozca valor. Segundo, en el contexto del trabajo, en la sociedad del conocimiento, la estimulación tiene que ser intelectual. Y eso es lo que implica desafiar premisas convencionales, adoptar riesgos, solicitar ideas. Por eso a mí me gusta preguntarle a la persona, ¿y qué tú sugieres? Danos tu pensamiento, estimular la creatividad y la innovación, desarrollar confianza y apoderamiento en los equipos de trabajo. Y esto es muy importante, abordar el aprendizaje como una actividad casi sacrosanta, porque siempre tiene que ver con el mejoramiento y por eso hay que abordarlo con seriedad. Y sobre todas las cosas, el liderazgo de transformación tiene que prevenir la microgerencia. Eso quiere decir concentrarme en lo poquito, mucho, y en las cosas importantes, poco. Entonces, el otro elemento importante del liderazgo de transformación es que siempre tiene que estar dirigido hacia la motivación y la inspiración. Inspirar, que lo que quiere decir respirar juntos. Y estamos con mucha química, enardecidos porque respiramos juntos. Y por consiguiente nos ponemos de acuerdo de cuáles son los estándares elevados de desempeño con un lenguaje optimista y esperanzador. Entonces hay que repasar también el sentido vigoroso de propósito. Eso hay que repasarlo. Encarnar el sentido de confianza. Y miren esto, la mentalidad de progreso. Y finalmente, ¿de qué se trata el liderazgo? Se trata, como decía Pedro, se trata de ejercer
se trata de ejercer un ejemplo y un modelaje digno y gratificante. Decía Pedro, lo voy a buscar aquí, lo estoy buscando por aquí, pero decía Pedro en Primera de Pedro 5:3. Primera de Pedro 5:3. Lo que todas esas obras que están ahí dicen, ¿verdad? Ahí les puse obras distinguidas de los últimos 5 años. Criterio para estar ahí. Son obras distinguidas. Unas más viejas, otras más jóvenes. Pero las viejas con ediciones renovables, ¿verdad? Por ejemplo, la de MacGregor Burns, esa es una edición renovada por sus estudiantes. Y entonces decía Pedro, lo que esas obras dicen, decía Pedro, tampoco vamos a ejercer liderazgo como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. El modelaje es fundamental. Por eso es que en lo que se hace hay que establecer el sentido de orgullo, de respeto, de dignidad, un estándar moral elevado, de autoridad, porque la gente quiere estar con los líderes de los cuales pueden aprender y ser transformados por ellos. Así que muy importante, reconocer eso. Les digo esto, para los interesados, échenle mano a la teoría de autodeterminación y sus implicaciones para el mundo de las organizaciones. Una teoría muy importante, poco aplicada en las organizaciones y mucho fundamento de investigación. Así que les digo esto, échenle mano a los postulados de la teoría de autodeterminación, que miren lo que dice la teoría. La teoría dice, todo ser humano tiene 3 necesidades básicas en el trabajo, porque el enfoque de la teoría ha sido dirigido a las implicaciones para la cultura y los escenarios de trabajo, ¿verdad? Todo ser humano tiene 3 necesidades básicas relacionadas con el trabajo. A mano derecha tienen los trabajos de investigación. Esos 2 libros son de fundamento investigativo. El que esté interesado, si no puede leer los 2 libros, que los 2 son excelentes, les recomiendo el de abajo, que es de Jennifer LaGuardia. ¿Verdad? La autodeterminación, la teoría de autodeterminación puesta en práctica. Y son ejemplos de cómo ponerla en práctica. Pero esta teoría de la autodeterminación lo que dice, todo ser humano tiene 3 necesidades básicas relacionadas con su trabajo. Primero, que le reconozcan y que él pueda disfrutar del sentido de ejecución efectiva. Eso es lo que quiere decir, todo ser humano se quiere sentir competente en el escenario de trabajo. Por lo tanto, no vamos a bajarle ese sentido. En la medida en que le bajamos ese sentido, ¿sabes lo que pasa? Se reduce la productividad. Lo dice Jennifer LaGuardia en uno de los case studies. En la medida que sin querer o queriendo le bajamos ese sentido, esa percepción de autovalor, el nivel de desempeño se reduce. Por lo tanto, reconozcamos que todo ser humano, todos los que estamos aquí, empezando por mí, nos gusta que nos reconozcan el sentido de competencia, es decir, el sentido de valor potencial que tenemos. Segundo, todo ser humano quiere gozar de cierto grado de autonomía en la realización de su trabajo. Eso es lo que significa apoderamiento y por eso es que la palabra dio tantos problemas en la década pasada.
pero ahora en esta década se está reconsiderando. Fíjense que no estamos diciendo absoluto grado, ni estamos hablando tampoco de libertinaje ni de anarquía. No estamos hablando cierto grado de autonomía y de capacidad de decisión en las tareas que voy a realizar. Y tercero, muy importante, todo ser humano quiere cultivar relaciones positivas y significativas. Eso es lo que quiere decir, los seres humanos están buscando sentido de pertenencia en las organizaciones y las organizaciones no se lo permiten. Así que sabiduría profunda, ¿verdad? Sabiduría profunda. Ese libro de Carter se lo recomiendo, ¿verdad? Ese libro lo que dice, la vida es un juego y hay que jugarlo correctamente. Johan Huizinga, el máximo historiador holandés, el máximo historiador del mundo en la primera mitad del siglo XX. El libro se titula Homo Ludens. Es una pretensión de ver la historia de la humanidad a través del deseo de las personas de ser juguetonas, ¿verdad? El playfulness. Dice, eso es una condición inherente del ser humano. El ser humano quiere constructivamente jugar, pero esos juegos en Ruta al Futuro deben ser juegos constructivos, ¿verdad? Y una de las cosas que dice este libro, las lecciones de lo que son juegos constructivos tienen que ser repetidas por los líderes radicales. Las lecciones de los que son juegos constructivos. ¿Qué son juegos constructivos? Juegos correctos que producen resultados. Así que las lecciones que producen los juegos constructivos hay que repetirlas, machacarlas y machacarlas y machacarlas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se absorban, se internalicen y se aprendan. Por lo tanto, ¿qué hacen los líderes? Machacan y machacan y machacan las lecciones constructivas que producen resultados. Y un elemento importante para los líderes es que hay que aprender a identificar y discernir oportunidades. Oportunidades lo que quiere decir es esto, situaciones, ofertas, coyunturas, en donde si hacemos algo que se presentó, vamos a lograr un buen resultado. Acuérdense que las oportunidades son visitas cortas. Atención, atención, atención. Las tentaciones siempre están presentes. Eso he aprendido en la vida. Cuidado, cuidado. ¿Verdad? Las oportunidades, visitas cortas, por lo tanto uno tiene que estar alerta y despierto y tener criterio, discernimiento para decir esto sí, esto no. Pero las tentaciones siempre están presentes. En este libro de Carter y Carter Scott y compañía, presentan 10 estrategias. Primero, reconoce al líder radical. Esto es Carter, esto es un libro harvariano, ¿verdad? Se reconoce en la actualidad que los líderes tienen cuerpo, mente y espíritu. Y que si dejas el espíritu sin trabajar, siempre vas a estar cojo. Hay un vacío, dicen los investigadores. Hay como una especie de vacío que no se ha llenado. Segundo, los líderes radicales están alerta de que van a recibir lecciones y las quieren recibir. No se van a poner defensivos. No, van a recibir lecciones. Reconocen que a veces no hay errores. En realidad son lecciones de vida, de cosas en las que nos equivocamos. Son lecciones de vida y a veces me gusta decir es el pago de la matrícula a la universidad de la vida. ¿Verdad? Esos errores, hay gente que me pregunta, los estudiantes, ¿tú has cometido errores? Yo digo un montón, pero no los quiero reciclar porque eso fue el pago de la matrícula en la universidad de la vida y el aprendizaje entonces se tiene que demostrar en la corrección del comportamiento. La lección se repite y se repetirá hasta que se aprenda. No hay mejor lugar para estar que aquí, ¿verdad? Aquí, en esta coyuntura histórica, en este momento histórico. No
no somos diferentes, ¿verdad? Todos los seres humanos nos parecemos, ¿verdad? Nos parecemos. Yo estuve un año de sabática en los países escandinavos. Tuve un año, fue una experiencia de las experiencias principales de mi vida. Un año completo en los países escandinavos y aprendí muchísimo. Vi la vida desde otra perspectiva y gente diferente. Y siempre recuerdo allí el rector de la Universidad de Ginebra, que se llamaba Christopher Stalberg, con quien establecí una gran amistad. Es un tipo diferente. El pelo blanco, los ojos azules y la tez rosada. Imagínense. Y yo puertorriqueño. Y nos hicimos gran amigos. Y cuando entonces empezamos a compartir intimidad, nos decíamos unos a los otros, pero que mucho nos parecemos. Y yo le decía, ¿cómo es posible que un boricua del barrio Paloma de Comerío se parezca a un vikingo? Porque él venía de descendencia vikinga. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Nos parecemos. Los estudios genéticos dicen, nos parecemos 99.9 de la genética es igual. Lo demás es un cosmetiquito. Así que otros solo son espejos de uno, ¿verdad? Y lo que uno haga con su vida es una responsabilidad personal. Lo que uno hace con su vida es una responsabilidad personal. Y las contestaciones siempre están en el interior de uno. Hay que buscarlas en el interior de uno. Y muchas cosas, particularmente las del pasado, uno las va a olvidar cuando uno nazca. Una metáfora, ¿verdad? A mí me celebraron el cumpleaños 75 en familia, mis hijos y mi esposa, un grupo pequeño. Y entonces mis hijos me dicen, ¿y cómo te sientes a los 75? Yo me siento que estoy terminando de nacer. No, esto no lo he concluido. Estoy terminando de nacer. ¿Qué quiere decir esto? Estoy aprendiendo cosas que debía aprender antes de nacer. Estoy aprendiendo cosas. Así que, ¿de qué se trata el liderazgo? Se trata de cambio y transformación. Y los líderes radicales, miren esto, líderes radicales. Muchos de ustedes para mí son líderes radicales que están aquí conectados. Los líderes radicales son líderes humildes. La arrogancia y la prepotencia no es de un líder de profundidad. De hecho, si ustedes supieran, la arrogancia y la prepotencia siempre esconde algún déficit en el interior. Algún déficit del interior. Alguna condición de calamidad que a veces está bien protegida. Pero los líderes, y la humildad se aprende, ¿verdad? Se aprende. Así, los líderes radicales son humildes. Están interesados. La palabra interesado, ¿verdad? Interesado. Viene del latín interese, que quiere decir importar. Nos juntamos los líderes y compartimos intereses. Compartimos perspectivas distintas. Interese. Por lo tanto, los líderes radicales siempre están interesados. No le está dado a la identidad de un líder radical de decir, no me interesa, pero ¿cómo que no te interesa? Si por tu propia identidad tienes que estar interesado. Si no estás interesado, pues entonces estás mirando por otro lado. Y obviamente los líderes radicales siempre tienen que pasar por el criterio de la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Estoy haciendo cosas constructivas. Así que algo más sobre las relaciones extraordinarias que las cubrimos en la sesión del mes pasado. Bien comprimido. Las relaciones extraordinarias son una inversión. Son una inversión. Y se crea valor personal, social, institucional. Se crea valor edificando relaciones extraordinarias. El éxito de una persona es la capacidad de crear valor y construir una relación extraordinaria. Y miren esto, que me gusta mucho esta propuesta científica. Es bíblica también.
El liderazgo radical da más de lo que recibe. Ese es el estándar. Por eso es que uno siempre está apurado para cumplir con el estándar. Caminamos apurados para cumplir con el estándar. El liderazgo radical da más de lo que se recibe. Así que el liderazgo radical implica que estamos contribuyendo a otras personas que nos rodean. Eso es lo que implica. Estamos contribuyendo a otras personas que nos rodean. Así que los líderes radicales se rodean de personas que hablan más del futuro que del pasado. Y también son líderes que expresan la gratitud en la abundancia de las relaciones y del peritaje y de la vida que se comparte, ¿verdad? Por eso decía Eugenio María de Hostos, ¿verdad? En La moral social, prefiero los sueños del futuro a las historias del pasado, decía don Eugenio. Así que la inteligencia del liderazgo radical implica que uno ejerce discernimiento. Levanta datos, información, conocimiento y sabiduría. Y como ahí está Enid por ahí, que hace tiempo me dio una asignación de un libro que tenía que leer sobre discernimiento. Y yo cumplo con todas las asignaciones que me dan. Bien compulsivamente. Y Enid por ahí me dijo, tienes que leerte este libro sobre el discernimiento. Tú que dices que sabes de estas cosas, pues tienes que leerte este libro. De una distinguida escritora. Y le digo a Enid que está por aquí conectada. Sí, lo leí. Y ahora lo voy a resumir aquí. La autora de ese libro dice, una cosa son datos, otra cosa es información, otra cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría y otra cosa es discernimiento. Los datos cuando se organizan de alguna forma, se convierten en información. Y por otro lado, la información, cuando produce investigación, conocimiento útil, entonces se convierte en conocimiento. Y la sabiduría es la aplicación generalizada del conocimiento. Pero el discernimiento, dice la autora, es cuando uno busca la voluntad de Dios y uno sale a hacerla. Por eso hay que orar para buscar eso. Así que Enid, cumplí y resumí. Así que la inteligencia del liderazgo radical se distingue por lo que se aspira. Usted sabe, una persona se distingue por lo que aspira. Por eso es que a veces en coaching y en mentoría uno le pregunta a la persona, ¿a qué tú aspiras? Eso no es una pregunta liviana ni casual. ¿A qué tú aspiras? Porque la persona se va a distinguir por lo que aspira. Y si uno trabaja con la inteligencia, con la sabiduría, esto es una metáfora, por 20 años, con el tiempo se le transformará la vida. Y entonces, en ruta al futuro, los líderes radicales tienen ambiciones más grandes que las memorias, porque siempre prefiero los sueños del futuro a las historias del pasado. Y eso implica demostrar confianza personal al marcar el progreso en las metas. Y las metas siempre tienen que ser más grandes que las capacidades del presente. Por eso es que tienen una capacidad de de estirar, una dimensión de elasticidad en ruta al futuro. Así que para ser un líder radical, uno tiene que ser plenamente colaborativo. Plenamente colaborativo. No importa la robustez de la estrategia. Si el juego del líder es individualista, perderá frente al equipo. No importa la robustez de la estrategia. Si el juego del líder es individualista, perderá frente al equipo. Entonces uno tiene que reconocer, miren esto, uno tiene que reconocer que sin las ideas de los contrarios no hay progreso. Por eso es que la verdadera intelectualidad dice, déjame entender tu pensamiento, que de momento no lo suscribo, pero lo quiero entender.
Y ahí hay respeto y hay dignidad. Y uno tiene que reconocer que cuando nos juntamos, ideas distintas, el todo puede ser más fuerte que la suma de las partes. Y el apoyo del equipo, el apoyo del equipo, el apoyo del equipo rinde progreso. Y la tecnología, que mucha gente hace esa pregunta, ¿con tecnología o sin tecnología? Mi contestación es con tecnología. Y la contestación también es esto: la tecnología en ruta al futuro siempre va a ser un miembro distinguido del equipo. Obviamente hay que asegurar que cumple con los propósitos. Y el trabajo es importante. El trabajo es importante. El trabajo es importante, ¿verdad? El trabajo implica que la obra que cada ser humano produce nunca termina. Hay gente que me pregunta, ¿cuándo va a terminar esto? Cuando nos encontremos en el cielo. La gente quiere invertir en su futuro. Y eso hay que entenderlo en estos tiempos. La gente quiere invertir en su futuro. Y a veces la emoción que es sufrimiento, porque hay gente que me dice, sufrí mucho para lograr este resultado. Y esta es mi contestación. La emoción que es sufrimiento deja de ser sufrimiento tan pronto tenemos un cuadro claro y preciso de lo que constituye y de lo que ha contribuido. Y estoy escribiendo un libro sobre fórmulas de éxito, y esta es una de las fórmulas de éxito. Éxito es dedicación profunda a una causa más grande que el líder en su sentido singular. Y la ambición y el éxito correcto no necesitan justificaciones. El pensamiento de Spinoza, ¿verdad? Un gran filósofo, este pensamiento de Spinoza que dice, el ser humano empieza pensando en la muerte. Y eso lo atribula, pero en la medida en que desarrolla sabiduría y discernimiento, entonces se mueve del pensamiento de la muerte al pensamiento de la vida y del valor que se puede contribuir. Hay muchos ejemplos en el libro de Spinoza, Ética 1, Ética 2, Ética 3. Así que la pregunta del liderazgo radical. ¿Para quién se quiere ser un héroe? Los seres humanos, miren, todos, en menor o mayor grado, queremos ser héroes y heroínas, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Queremos hacer una contribución, que se reconozca, que sea mayor, porque queremos sentirnos que tenemos valor. Por lo tanto, vamos a llamar las cosas por su nombre. Todo el mundo quiere ser un héroe y una heroína, y entonces debemos desarrollar la capacidad de juntarnos. Y eso lo que implica obtener resultados. No es lo que demora mucho, porque hay gente que me dice, es que trabajar en esto demora mucho. Mi contestación, y una persona está conectada aquí, así que esa es la contestación. Obtener resultados no es lo que demora mucho, es no lograr los resultados lo que consume mucho tiempo. Así que, conclusión. El líder radical, alguien que entiende y acepta con profundidad la responsabilidad, ¿verdad? Ralph Barton Perry. ¿Qué es libertad? Es la capacidad aprendida del ser humano para tomar decisiones responsablemente, ¿verdad? Por lo tanto, el líder radical, aquel que está motivado por el deseo de logro, no por el deseo de destruir a otras personas. Aquel que reconoce que el emprendimiento, la iniciativa, al final del día se basa en resultados. Que la competencia antagónica y destructiva viene de egos y modelos mentales de escasez. Eso se ha estudiado también, ¿verdad? Una persona con el modelo de escasez pues quiere pelear con todo el mundo. La mejor manera de hacer el presente algo mejor es trabajando para hacer el futuro algo mejor. Y solo logramos pocas cosas, juntos logramos muchas cosas.
Y aquí quiero decir esto, no me la cambies todavía, pero quiero decir esto para contestar una pregunta del querido presidente de la Universidad Interamericana, Rafael Ramírez, que está por ahí, una persona que respeto y valoro mucho como ser humano, como intelectual y como presidente. El propósito del líder radical es actuar con un sentido de transformación y no de transacción, ¿verdad? Y entonces, las relaciones transaccionales son aquellas que buscan el beneficio individual y adelantar intereses personales, y las relaciones son medios para alcanzar un beneficio personal, y el énfasis individual en un bien particular. Las relaciones transformacionales son aquellas que cambian vidas, se dan dinámicas de reciprocidad y confianza, nos hacen reír, a veces nos hacen llorar, no tienen fachadas ni paredes, comparten fortalezas, vulnerabilidades y son 100% confiables, y el énfasis siempre es un bien mayor en los resultados. Ahora contesto la pregunta del presidente Ramírez. El presidente Ramírez en un momento dado me dice, ¿y cómo podemos revalidar que tenemos un modelo mental de enseñabilidad? ¿Por qué? Porque los líderes radicales son los que realmente tienen interés en hacerse enseñables, ¿verdad? Les recomiendo el libro de Noel Tichy, The Cycle of Leadership, entre otros. The Cycle of Leadership, ¿verdad? Noel Tichy. Nos hacemos enseñables. Entonces, ¿cómo nos hacemos enseñables? Pues aquí lo voy a resumir. Número 1, si podemos contestar en positivo las siguientes preguntas. Número 1, ¿estoy abierto a las ideas de otras personas? Número 2, ¿escucho más de lo que hablo? ¿Verdad? El estándar por ahí, actualizado es 35% hablo, 65% escucho. Tercero, y esta me gusta mucho. Tercero, para hacerme enseñable. Estoy abierto a cambiar mi opinión basado en la nueva información y los nuevos conocimientos que recibo. Cuarto, realmente admito cuando estoy equivocado. Quinto, hago preguntas. Sexto, estoy dispuesto a hacer preguntas que exponen mi ignorancia y comparto esa vulnerabilidad. Séptimo, estoy abierto a hacer cosas en maneras y formas que no las había hecho antes. 9, estoy dispuesto a solicitar dirección y conocimiento. Y número 10, actúo defensivamente cuando me critican o escucho con atención y abiertamente para establecer cuál es la realidad. Termino diciendo, recuerden esto, todo lo que sabemos lo hemos aprendido de otras personas. Entonces, si uno reconoce eso, miren cuál es la estrategia de los líderes radicales. Una estrategia sencilla de los líderes radicales. Yo estoy tratando de aplicarla. Hay días de éxito, días regulares, pero el asunto es mantener la continuidad, la estrategia. La estrategia para reconocer que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de otras personas, por lo tanto queremos ayudar a otras personas. La estrategia número 1,
Tengo que suavizar mis actitudes. Suavizar mis actitudes. Número 2, tengo que aprender y practicar con humildad. Y número 3, me tengo que hacer enseñable. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos el mes que viene. Gracias por estar conectados. Valoramos esa conectividad. Así que vamos de la mano. Si hay alguien que tiene preguntas, con mucho gusto. Esto